Ahí está, empezando, ¿listo? Ahí Ahí está, estamos. listo. Bien. Buenos días, queridos estudiantes, queridas estudiantes. Arrancamos con la clase número 2, en esta ocasión con el profe Gustavo de música y con el profe Gabriel de teatro. Le tenemos una propuesta nueva. La idea de esta clase va a ser una clase debate. ¿Para qué? Bueno, como les comentamos en la primera clase, las primeras 4 clases van a ser compartidas entre los 3 lenguajes, música, visuales y teatro, y en esta ocasión hemos invitado a talleres de estas áreas para que podamos compartir una clase, debate, acerca del tema que les estaba proponiendo, lenguajes artísticos. Así que, bueno, ¿se presentan? Mariela, ¿querés contarnos un poquito? Ahí está, ahí está. Sí, hola. Bueno, mi nombre es Mariela Domínguez, soy profe de lenguaje artístico teatro en Villa Mercedes, en el profesorado, en los profesorados. Nosotros trabajamos en equipo durante todo el área de teatro para todos los profesorados de Villa Mercedes, pero a mí particularmente me estaría tocando educación primaria. Bueno, aparte pertenezco a un grupo de teatro de acá de la ciudad de San Luis que se llama La Tía Tota, y estudié en Tucumán y ahora vamos a abrir una sala de teatro, así que también soy un poco gestora. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida, gracias por sumarte. La compañera Laura, ¿querés contarnos acerca de vos, Laura? Ahí está. Bueno, buen día. Como dice Andrea, mi nombre es Laura Elgueta. Soy profe de artes visuales, egresada del IFDC de acá de Villa Mercedes. Estoy residiendo acá. Artista también, artista visual. Conformo una colectiva de arte acá con una compañera que se llama Las Guarangas, una colectiva feminista. Y bueno, trabajando desde el arte y la educación. Muy bien, compañera, bienvenida. Bueno, y por último Gracias. nos acompaña Pablo. Pablo, ¿querés contarnos acerca de vos? Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, soy Pablo Martínez, soy de Villa Mercedes, soy profe de música del profesorado de educación primaria de acá del IFS de Villa Mercedes, recibido de la misma institución. Soy músico, además, en una banda que se llama Centro y Sur. Bueno, y ejerzo la docencia hace 4 años y estoy en esta parte de lo que sería el profesorado, el lenguajes artísticos música para el profesorado de educación primaria. Perfecto, bueno, muchas gracias Pablo, Laura, Mariela, por sumarse a esta propuesta que entendemos nos va a enriquecer a nosotros y por supuesto a nuestros estudiantes. Bueno, vamos a arrancar con la primera cuestión que tenemos que debatir, o por lo cual nos hemos juntado, que es preguntarles o que charlemos un poco qué entendemos por lenguaje y qué entendemos por un lenguaje artístico. ¿En qué se diferencia lo que es el lenguaje? ¿Cuáles son las características propias del lenguaje artístico? Primero, perdón, quería comentarle a las compañeras y al compañero que nos acompañan que nosotros en la primera clase ya hablamos un poquito con los alumnos sobre los distintos abordajes del arte en la educación y cómo de alguna manera se va llegando al concepto del lenguaje artístico y se trabaja el lenguaje artístico como el eje de lo que hay que trabajar en la escuela. Pero hasta ahí llegamos. O sea, dijimos, bueno, es esto. Lo que se trabaja es lenguaje artístico, pero nada más, no dijimos qué era lenguaje artístico, ¿no? Por eso es que arrancamos acá. O sea, con este tema estamos retomando un hilito que quedó colgando de la primera clase. Eso nada más. Bueno, Gustavo, ¿querés empezar? O bueno, Mariela, dale.
es muy de mañana, estamos como tímidos, así que bueno, Sí, es así. ya en una hora ya vamos a ir aflojando, ya nos vamos a ir aflojando, para que también los estudiantes entiendan que a nosotros también nos pasa, ¿no? Y bueno, a mí me parece esto del lenguaje que está bueno poder introducirlo dentro de la educación de esta manera para entender esto de que yo considero que cada uno de los lenguajes va a tener un código, ¿no es cierto?, que el otro va a tener que entenderlo para poder decodificarlo. O sea, para mí por ahí viene también la idea del lenguaje, por eso hablamos de lenguaje. En particular, bueno, en este contexto en que estamos, a nosotros nos está pasando que ese código directo de comunicación en este momento es imposible de realizar, ¿no? O sea, esta idea del espectador y el actor presente en tiempo y espacio, ¿no? Ese sistema de comunicación presencial, en este momento histórico, lamentablemente el teatro lo tiene coartado. Entonces, bueno, por ejemplo, Dubati va a decir que va a haber un tecnovivio en lugar de un convivio, pero tiene que ver con eso, con esos elementos que van a aparecer en función del lenguaje. Y hablo poquito, así podemos hablar todos. Bueno, yo me gustaría tomar un poquito, porque venía pensando, para arrancar e introducir en el tema, hacer alguna aclaración, alguna diferencia entre, un pasito atrás, entre lenguaje y lenguaje artístico. Y la idea de eso sería apuntar a la intención del artista. Un poco raro lo que voy a plantear, pero bueno, quiero llegar a la idea de la intención que tiene un artista. Entonces, muchas veces, aclaro esto porque muchas veces se confunden las palabras. Cuando hablamos de lengua, de lenguaje, y cuando hablamos de lenguaje artístico, cuáles son las intenciones detrás, ¿no? De trasfondo. Por ejemplo, típico, característico cuando se dice lenguaje de señas, es que está mal referido, porque es lengua de señas. Entonces, el punto aclaratorio me parece que tiene que ver con esto de que una lengua es algo más específico y tiene que ver con un paquete de códigos de signos que sirven para la comunicación. Entonces, por ahí, para entenderlo un poquito más de forma concreta, uno puede pensar en la lengua francesa o en la lengua inglesa, que yo tengo que aprender el código específico para comunicarme en ese idioma. Medio como que lengua sería más sinónimo de idioma, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de lenguaje, no de lengua, ¿no? Entonces, la idea del lenguaje sería algo un poco más amplio, entonces uno a veces puede pensarlo en relación al lenguaje corporal, sin acercarnos al lenguaje artístico todavía, ¿no? Hablando de lenguaje corporal, uno se puede entender las intenciones de una persona simplemente por cómo está parada, o cómo está sentado, o por el gesto que tiene en su rostro. Entonces, la idea del lenguaje es algo un poco más sutil, es un poco más sensible, si se quiere, y la lengua es algo mucho más codificada y más concreta. O sea, yo para pedir permiso para ir al baño en otro idioma tengo que decirlo con las palabras adecuadas, porque si no, no se entiende. No sé si me explico. Sí, va, yo creo que sí, Gustavo. Vos sabés que es algo que no, en realidad, realmente, de verdad, no lo había pensado. Y me hace preguntarme si en realidad no enseñamos una lengua artística o no trabajamos una lengua artística en vez de un lenguaje. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros intentamos decodificar espectáculos que están escritos en otra lengua y entendemos cualquier cosa, que es lo que ha pasado muchísimo en el teatro a partir con todo el movimiento de teatro antropológico que fueron, ven el teatro no, el kabuki, qué sé yo, y entendemos cualquier cosa y nos encanta, pero no es lo que el emisor primero, el que hizo el espectáculo, quiso decir. Bien. Bueno, sí. Me parece que las cuestiones que tengan que ver con lo artístico van a ser más específicas todavía, porque todavía estoy hablando de lengua y de lenguaje, ¿no? El lenguaje sería como muy amplio y ahí estaría también adentro pensar el lenguaje artístico. Sea artístico o no artístico, podemos hablar de lenguaje, ¿sí? Ahora,
¿cuál sería la diferencia entre lo artístico y lo no artístico? Como para ir aclarando las cosas, porque uno podría entrar en debate y profundizar, pero para tener una base, ¿no? Lo artístico se daría cuando tiene que ver con transmitir algo, con comunicar, pero desde un lugar más bien estético, desde buscar decir cosas en sentido metafórico, de llamar la atención a través de un gesto. O sea que vuelvo a esta cuestión de las sutilezas, ¿no? De querer decir cosas más desde el lugar desde lo sensible. Ahora, desde la lengua tiene que ser mucho más claro, porque si no la comunicación se presta al error. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando yo codifico lo que significa la luz del semáforo, tiene que ser muy claro para todos, porque si no, nos va mal, vamos a estar chocando todo el tiempo. Ahora, ese mismo símbolo, utilizado en sentido artístico, va a querer decir otra cosa. No sé si estoy siendo claro con lo que estoy planteando. O sea, puede estar siendo utilizado un código que en la lengua común, por decirlo de alguna forma, o en el lenguaje común, sirve para decir algo más bien concreto. En el lenguaje artístico, en general, sirve para decir montones de otras cosas y no lo que suponemos que puede querer decir. Un poco este problema que decías vos, Gabriel, de cuando nos encontramos con una lengua extranjera o una canción, por ejemplo, en lengua extranjera que nos encanta y ni tenemos idea de lo que está diciendo. Si hay algo que está planteado en la idea del lenguaje, es la idea de la comunicación. Eso sin duda. Ahora, ¿qué sería lo artístico? Un poco confuso, ¿no? Sobre todo cuando no se debate, no se discute sobre este tema. Mariela, No, que yo decía, sí, que yo pensaba, ¿no es cierto?, cuando uno estudia teatro, así, también estudias toda una parte que tiene que ver con la semiótica. Entonces, en ese planteo semiótico, por ejemplo, dentro de la estructura del teatro, se plantea que todo lo que hay en el teatro es un signo. O sea, ese signo que va a volver a estar resignificado en ese contexto específico. Por ejemplo, una silla, que es algo concreto. O sea, que existe, o sea, que sirve, que tiene una utilidad. Si nosotros ya la ponemos en el escenario, va a tener un plus. Por ahí es eso, por ahí vas por ahí. O sea, tiene que ver con ese plus de lo que se quiere significar. Va a significar todas las sillas, o esa silla en particular, pero va a dejar de ser un objeto concreto para transformarse en una metáfora, ella misma, de lo que es silla. Yo creo que eso en realidad pasa, esa transposición pasa en todas las artes. O sea, esta idea de poder entender que un código convencional o acordado socialmente dentro de lo artístico va a poder encontrar otras dimensiones de lectura. Perfecto. En este proceso de comunicación. Lo que nosotros necesitamos por ahí también acordar es que este proceso de comunicación sea decodificado por el otro, porque si no, no hay comunicación. Creo que eso se refería por ahí lo de Gabo cuando decía esto de que hay teatro, como debe haber música, como hay obras artísticas plásticas, que son tan codificadas que el otro se pierde la lectura. Si no conoce exactamente ese signo que está puesto o ese código que puedo leer. Bien. Bueno. Por ahí... No, buenísimo. Yo, voy cerrando un poquitito para darle pie a otros profes, para poder cerrar la idea que venía planteando. Un poco me parece que cerraste vos, Mariela, con esto de la intención que tiene el artista de poner la silla con un cierto sentido. Entonces, el planteo que yo quería hacer es que cualquier signo que utilice un artista lo va a utilizar en un sentido con una intencionalidad para comunicar algo y desde un lugar que vamos a tener que esforzarnos para poder entender. No va a ser tan fácil, no se nos va a presentar tan fácil las significaciones o los sentidos que tienen escondidos por detrás. Cuando nosotros naturalmente o cotidianamente o desde el sentido común, la silla la vamos a utilizar en otro sentido. Entonces, digo esto porque muchas veces se plantean obras de arte en las cuales el artista es muy provocador y no nos podemos dar cuenta, o
nos están planteando cosas que tal vez parecen inocentes y no lo son para nada inocentes. Entonces es como que el rol del espectador en estos tiempos requiere, para que se genere este canal de comunicación, para que se produzca el lenguaje, requiere que sea más activo, que sea una persona que vaya un poquito más allá de lo que está planteado como obvio y se empieza a preguntar y a entender más bien la obra en su contexto. Porque si no queda, la lectura va a quedar siempre en una superficialidad que no va a estar ayudando a la comunicación con el artista. Bueno, no sé si hice mucho lío, pero lo dejo por ahí, a ver si ustedes me ayudan a redondear. Sí, a mí me parece con respecto a esto del lenguaje que estamos hablando, que bueno, como el sistema de signos que es, me parece muy interesante lo que decís con respecto a la comprensión de una obra artística, con respecto, o hablando con la comprensión de un discurso, puede ser artístico o no. Me parece que también entra en esta cuestión de el tema de la educación que tenemos con respecto a ese lenguaje. Por ahí hay obras de arte o el arte en sí, por ahí está, no tiene tanto lugar en lo que es el sistema educativo o en la cultura general, y por ahí eso es lo que nos lleva a no comprender tanto los discursos. Si bien el arte por ahí tiene mucho de abstracción y no es un mensaje tan directo, me parece que eso también es lo que complica un poco para que el espectador realmente entienda lo que está viendo en una obra de arte o interprete de alguna manera directa o explícita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay obras de arte, bueno, que tienen como muchas interpretaciones, por más que el artista quiera ser objetivo, pero obviamente siempre queda en el espectador. Pero como cualquier discurso, sea político o sea un discurso, no sé, un comentario entre amigos, también es como que tenés que estar empapado en el tema, a eso me refiero muchas veces. Eso es lo que me parece interesante con respecto a lo que sería lenguaje y educación. A los lenguajes que nosotros comprendemos un poco más es porque estamos más preparados y porque tenemos un acercamiento o estamos como muy metidos en el tema como para entenderlo con mayor o menor complejidad. Eso me parece con respecto al lenguaje en sí. Eso quería agregar. Desde visuales, bueno, yo soy de visuales, pero también coincido con lo que están diciendo y es súper importante lo que es la educación artística, ¿no? Para enseñarnos a tener una mirada crítica sobre todas las obras artísticas, que son tan ricas en mostrarnos el mundo y concepciones y miradas de distintas personas, porque depende cada obra, ¿no? Como decían, de la intencionalidad del artista. Si bien es un lenguaje quizás universal, quizás no es universal, porque sus códigos son sonoros, visuales y gestuales, entonces se pueden entender, pero asimismo también depende de la intencionalidad de cada artista. Entonces, suma esta complejidad que comentaban, y es súper importante la educación artística, y yo veo mi lectura en la educación formal, en el sistema formal, en las escuelas, que es muy deficiente todavía, ¿no? Hay mucho para hacer y para debatir y para cambiar. Por ahí se queda mucho en la enseñanza de trabajitos, en la primaria sobre todo, ¿no? Y no se ahonda en la exploración, en la experimentación, y también en la enseñanza de signos, que es súper importante para después comprenderlo, pero falta enseñanza, falta mirada crítica, falta un montón de cosas. Bien, Sí, en realidad creo que coincidimos bastante en ese sentido, y me gustaría agregar también, en base a lo que hemos venido trabajando hasta ahora, la idea de la necesaria y la importancia de la educación artística, es también, y por suerte, que sobre todo dentro de las experiencias, ya vamos a definir un poco más por qué hablamos de experiencias artísticas contemporáneas, donde existe también
la interpretación del espectador o de la espectadora. Es decir, que si bien el emisor o el artista o la artista realiza o tiene un mensaje que lo materializa a través de su obra, el sentido no está cerrado, justamente porque va a depender de la interpretación de quien recibe ese mensaje. Y una misma obra puede tener muchas interpretaciones en base a experiencias, en base a cómo decodifique estos signos quien la está recibiendo, ¿no? Estás planteando, Gustavo, ¿no? Y que después lo refuerza de alguna manera Andrea, me parece, esto de la necesidad de un espectador activo, ¿no? Para que exista comunicación, para que exista comunicación entre el artista y el público, ¿no? Para que exista el arte, es lo que yo me empiezo a preguntar. Para que exista la producción artística, ¿es necesario que el espectador sea un espectador activo que busque esa intención del artista o no? ¿No? O con que esté la obra y el artista y el espectador pasea o navega a través de la obra o le llega porque está escuchando en la radio y escucha un tema musical y dice, ¡ay, qué bonito! Ya existe ahí la comunicación artística, ¿no? Eso es lo que me pregunto. Y por otro lado, si no, esto es, si no existe la comunicación, o sea, porque si decimos, para que exista lenguaje artístico, tiene que haber un emisor, un artista, con intención de comunicar utilizando los códigos del lenguaje, y un espectador, un público. Si este público no ingresa, no entra en el código, sería porque no le interesa ingresar, o porque no sabe, o porque está en otra, o porque no lo entiende, sería. ¿Existe lenguaje ahí? Quizás sí, pero ¿existe comunicación? Muy probablemente no. ¿Existe arte o existe producción artística si no existe esa comunicación? Sí, perdón. A mí una pequeña acotación con respecto a eso y coincido con vos. Yo creo que no, que se convierte en otra cosa, de alguna manera. Es como que queda en el aire. Nosotros siempre trabajamos de la música y seguramente Gustavo también. La diferencia que hay entre sonido y ruido. Si vos estás dando un concierto en una habitación y en la habitación del lado están en una conferencia, para uno es ruido y para el otro es sonido, es música. Y me parece que ahí está la cuestión de que se rompe el lenguaje. Tiene que haber un receptor para mí, tiene que haber como una cierta transferencia, un vínculo entre el artista y el espectador, me parece, para que se transforme en eso. Y tiene que haber como, lo pienso yo desde, es mi percepción o lo que yo pienso con respecto al arte, es que tiene que haber como un momento de reflexión o de comprensión, tiene que haber un mensaje, ¿no? Para que se convierta en un lenguaje, porque la idea del lenguaje me parece que es un sistema de signos para comunicar algo, ¿no? Si no hay esa comunicación, me parece que es como que queda en el aire, pasa por el costado, no sé. Eso quería acotar con respecto a lo que decías, o más o menos tratar de responder a tu pregunta. A ver, yo puedo hacer otra injerencia ahí, metido que soy. No, me gusta, estoy de acuerdo en todo lo que están planteando. Me parece que ante tu interrogante, Gabriel, me parece que ahí hay dos tipos de público, por lo menos. Uno activo que tal vez se preocupa en llegar a la reflexión, en buscar la intención, y el otro público que no le interesa. Entonces, yo creo que no dejan de ser dos públicos. La función de comunicación puede ser que esté cortada ante un público que no le interesa comunicarse, o no le interesa ir en búsqueda de interpretación, o de que se queda con lo superficial.
De todos modos, a mí el que me interesa más es el ojo que se va a preocupar por ser activo y que tiene que ver con el mensaje que me parece que nosotros nos esforzamos día a día frente a nuestros alumnos. Sin reflexión, esto no tiene ningún sentido. O sea, el lenguaje artístico en el ámbito educativo, dentro del ámbito de la formación de docentes, sean docentes de la educación artística o docentes de lo que sean, la educación artística te forma para ser una persona con una mirada mucho más amplia que una persona más, por decirlo de alguna forma, técnica, o que cree que el mundo pasa por una cuestión solamente del ámbito de lo racional y lo matemático, y no desde lo sensible. Me parece que una persona que puede formarse desde el ámbito matemático o técnico, pero también desde un lado sensible, tiene la mirada mucho más ampliada y tiene la intención de ampliar su mirada del mundo, su concepción del mundo. Y me parece que eso es lo rico que tiene la intención del artista, que tiene una mirada del mundo que no lo va a tener otro que no sea un artista. Esa intención artística está en una obra artística, no está en otro ámbito. Eso me parece que es el oro en polvo que tenemos que recuperar. Y en ese sentido, para mí están los dos ojos, el ojo común, que no le interesa y que va a seguir estando, y el ojo que va a querer buscar una mirada más crítica, y para eso se necesita formar, se necesita profundizar en el pensamiento, y para eso se necesita también el conocimiento. Entonces, reconocer a los lenguajes artísticos como un ámbito de conocimiento, que es algo que está ahora en el diseño curricular, es un avance para mí histórico, que siempre lo fue, pero ahora se lo reconoce formalmente, ¿no? A través de la normativa en el sistema educativo provincial. Eso me parece que es un paso increíble, y me parece que tiene que ver con todo esto. Cierra esta idea de que es importantísimo que nuestros alumnos, o que nosotros, tengamos una mirada cada vez más fuerte desde lo teórico, pero también más sensible, ¿no? Desde la experiencia. O sea, no solamente podemos dejarlos del ámbito académico o teórico, sino necesitamos también tener la experiencia y tener una lectura compartida, colectiva. Es otra de las cosas que hoy podemos pensar también, ¿no? Antes quedaba en la obra y el público, tal vez, o entre el artista y la obra, pero no en un ámbito colectivo. No sé si en otros ámbitos ha habido espacios para la reflexión dentro de la docencia. La verdad que no lo sé, pero me parece que es algo que se está dando ahora y que me parece fundamental. Por lo menos se está instalando el tema, ¿no? Que es lo que estamos un poco haciendo acá. Bueno, ahí lo dejo. Mariela, ¿querías decir algo vos? No, pero, o sea, como que pasó un poco el tema, pero la idea, por ejemplo, esto de la diferencia entre el público, o sea, que nosotros estábamos tratando acá, pero ahí en teatro lo definimos con esta idea de nosotros tenemos espectadores y no público. O sea, con la idea del público como algo más masivo, más general. O sea, esto, por ahí que, haciendo un link con lo que dice Gustavo del ojo crítico, ¿no? Pero el público es como más masivo, menos personal, es un mensaje más lavado, más genérico, ¿no? Perdón. Y por ahí el espectador tiene que ver con esta idea de estar expectante ante algo en una tarea mucho más trabajosa para los dos lados, o sea, estar construyendo en simultáneo este mensaje, ¿sí? No como algo lineal, yo te digo esto, vos lo entendiste y te vas con el mensajito, sino es esta construcción que se elabora en este proceso de comunicación. Y con respecto a la educación, yo creo que, bueno, que sería genial poder aportar estos elementos artísticos dentro de todo el concepto de enseñanza, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros como docentes, aunque no fuéramos de arte, si pudiésemos entender eso de la construcción mutua del conocimiento también, no como algo que ya va impartido y vos lo tenés que entender o entender, nada más. Se me ocurre pensar también, hablando de espectadores, de obra, que también estamos hablando de circuitos, ¿no? ¿Dónde va a estar esa obra?
Y creo que de dónde está la obra depende también de los espectadores, a qué espectadores van a estar dirigidas. No es lo mismo una obra que está en la calle, no es lo mismo una obra que está en un museo, o una obra digital. Entonces, me parece que, no sé, pensé eso, en los espacios donde circula el arte. Eso, nada más. Bien, bien, interesante la discusión. Me gusta lo que dijo Mariela sobre la construcción conjunta con los espectadores del mensaje. Eso me parece como algo bien clave. Por otro lado, también me quedé pensando en lo que dijo Gustavo, y muchas veces me he sentido en esos dos lugares. Hay veces que personalmente tengo una predisposición, si se quiere, más para el ojo crítico, estoy más abierta a recepcionar el mensaje, y hay otras veces que no, que predomina dentro del me gusta o no me gusta, y no tengo ganas de que la obra me llegue en un plano más superficial. O sea, esa diferenciación muchas veces entre el ojo crítico y el ojo común, por ejemplo, en mi caso, he sentido bueno, que puedo hacerla, no es que siempre estoy intentando decodificar las obras que me llegan. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Me parece perfecto. El problema es quedarse siempre en el ojo común. Ese sería el problema. O sea, uno no podría estar decodificando absolutamente todo porque te volvés loco. Ahora, en la reflexión educativa, ¿debería estar en la reflexión artística? Sí, eso es lo que digo. No puede no estar. Eso no es negociable hoy, me parece que es mi punto de vista. Perfecto, perfecto. A mí coincido profundamente con esa reflexión. Yo no sé, el problema por qué y o para quién. ¿Cómo? El problema por qué o para quién es un problema. A ver, Supongo Gabriel, que no te entiendo. Para nosotros o para los artistas, en todo caso, pero digo, No, me entremos un parece poquito más ahí. me parece que tiene que ver con una cuestión de un poco lo que decía Laura, dónde circulan las diferentes, a ver, no sé si decir accesos. El acceso al arte, sabemos muy bien que en la historia de la humanidad ha sido para unos pocos. ¿Por qué? Porque ha hecho un aporte gigantesco a la humanidad. Entonces, cuando hay que repartir la torta, el que más avariento, se quiere que haga una parte más grande. ¿Sí? Entonces, las migajas siempre se les han dado no sé cómo decirlo, al más pobre. ¿Sí? Siempre se les tira las migajas al más pobre. Me parece que eso, hay un reflejo en eso en el currículum. Y justamente ahora está cambiando eso, me parece que está cambiando porque se ve reflejado en la normativa. Digo, que se reconozca que es un espacio de conocimiento es un avance y me parece importante. Que tal vez nos lleve generaciones para que empiece a tener otra dimensión, sí, pero sabemos muy bien que la escuela cuando se volvió normativa, cuando se volvió democrática, cuando se volvió para las masas o para los pobres, en la construcción de los estados-nación, no se repartió toda la torta. La élite siempre se siguió quedando con la parte más importante. A ver, voy a un ejemplo. Yo todavía no conozco el Teatro Colón. ¿Está? Tal vez, si estuviera viviendo más cerca, hubiera tenido un poco más de acceso. Pero a lo que voy es que ir a pagar una obra para ver de que viene alguien de Rusia a tocar el piano, es para pocos. Es así. Ahora, la reflexión de la obra, cuando circula por otros lugares, nosotros somos los encargados de ir a buscar esas obras y de meternos meter las patas en el barro y hacer la reflexión. Me parece que hoy por hoy, con los medios, con los mecanismos que tenemos de la información, ¿no? De la circulación de la información, podemos acceder a montones de posibilidades y tener un ojo crítico me parece que tiene que ver con estos ámbitos, de poder formarnos
y poder compartir las miradas y todo eso. Cosa que históricamente no ha pasado. O sea, el problema en todo caso, el problema para el espectador, yo como espectador, de quedarme siempre solo, exclusivamente en la mirada común, del ojo común, que no va a buscar los significados, que no busca entrar en la obra, es que implica también un empobrecimiento de alguna manera. Totalmente. ¿No? O sea, porque estoy dejando pasar las producciones más brillantes de la humanidad, de alguna manera. Claro, pasan enfrente mío, pero no las puedo ver. No las puedo disfrutar, no las puedo ver. Sí, Bien. Bien. Me interesa ahora... ¿Cómo, Laura? Digo que se dijo las obras más brillantes de la humanidad. Por ahí no pasa solo por un disfrute de una obra brillante, sino por ahí hay obras súper interesantes que están planteando un montón de cuestiones o que están cuestionando situaciones políticas y sociales y me están diciendo un montón de cosas y no las puedo entender porque no tengo ese acceso, quizás. Digo, ahí cuestionando también lo que es obra. Digo, hablamos de obra de arte desde una mirada occidental o no. Eso. A mí también me hacía como ruido, tenía ganas de intervenir en esa línea, Laura, porque justamente estamos hablando de la idea de que, bueno, eso como decías, las obras más brillantes de la humanidad, ¿según quién? Claro. Las obras, claro, ¿qué ha determinado que consideremos que esto es obra de arte y esto no? Pensando, por ejemplo, en la concepción europea tradicional de arte como el artista iluminado, solo en su taller que espera el rayo iluminador para la creación, frente a ese artista popular y que está mucho más accesible, como puede ser, en Mercedes tenemos muchos y muchas guitarreras, o alguien que está dibujando, que está componiendo desde una sensibilidad y a través de sus propios códigos. Quiero decir, influye también la concepción que tenemos acerca de arte ya en general. ¿Qué es arte? Está bien, entiendo que un pianista de Rusia, como por poner el ejemplo que puso el compañero, ya tiene ese aura instituida de artista, y así es como a los espectadores nos lo van a presentar. ¿Qué pasa con este otro tipo de arte, si se quiere más popular, genuino, de expresiones, de mensajes, que no tienen esa impronta de un artista consagrado o de una técnica o una ejecución impecable de un instrumento? No sé si me explico, es como una vuelta de rosca más para discutir. Sí, perdón, yo quiero aclarar porque utilicé ese ejemplo porque me pareció que era mucho más claro pensar a la clase dominante o a la élite que se ha reservado el arte para sí. Me parece que ese era el ejemplo para mostrarlo. La élite nunca se dejó lo popular para sí. Perdón, O sea, no solo se dejó ese arte para sí, sino definía qué es arte y qué no. Por supuesto, ¿Qué es arte y qué es artesanía? Inclusive cuando Gabriel habla de la obra más brillante, yo tampoco lo pienso en el sentido más hegemónico. Al contrario, me parece, y vuelvo en el mismo sentido que lo vengo planteando de antes. Si hay una reflexión en profundidad que me interpela, que me hace cuestionarme en mi identidad, en las cosas que yo quiero cambiar de mí y que no sé que las quiero cambiar. Si el arte me produce eso, me parece que ahí es brillante, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, y que yo utilizo mucho en mi espacio, cuando un alumno se da cuenta que la canción para tomar el té de Mariana Walsh no es una canción inocente, sino que está haciendo un cuestionamiento muy fuerte de la sociedad argentina, o a un sector específico, y que la letra de la canción es muy profunda y cada elemento remite a cuestiones específicas, eso me parece que es algo brillante, ¿está bien? Y ahí no estoy hablando de hegemonía, justamente, es un pensamiento bastante contrahegemónico el de Mariana Walsh, ¿no? Porque ella le hizo frente
a los dinosaurios como nadie, con mucha altura, ¿no? Entonces, parte de la reflexión que se está dando ahora, me parece que tiene que ver con esto de poder repensar las concepciones que tenemos de arte, las concepciones que tenemos sobre cómo enseñar el arte, o cuáles han sido, y tener memoria también de eso. Es decir, los lenguajes artísticos, ¿han estado como lenguajes artísticos o recién ahora estamos hablando de lenguajes artísticos? Porque yo de todos los comentarios que escuché de los alumnos, en ningún momento se hablaba, o muy pocas veces se nombró como lenguajes artísticos. Siempre decían, tuve plástica, tuve actividades prácticas, tuve música, pero nunca lenguaje musical. Y hablar de lenguaje es una concepción nueva también. Entonces, también nos tenemos que permitir nosotros ir volviendo a pensar todo y de algún modo romper esas matrices o esas estructuras que tenemos tan fuertes, ¿no? Es así. Deja de reírte, Gabriel, y cedo la palabra. No, que me apagan la luz, entonces el reflejo que quiero que me dé acá no me da. Perdés el brillo. Claro, pierdo el brillo. Bueno, muy interesante esta discusión, la verdad que, bueno, da para mucho, ¿no? Discutir, charlar sobre esta forma que, como dice Gustavo, estamos sintiendo que está cambiando y que ahora tenemos herramientas, ya teníamos los NAP que apuntaban en ese sentido y ahora tenemos como profesores, como profesoras, una herramienta importante que son los diseños curriculares provinciales, que en ese sentido van a la idea que creo que como artistas y como docentes tenemos, que es que a través de los lenguajes artísticos se crea pensamiento, se canalizan sentidos y maneras de mirar el mundo, o alguna piensa distinto. No, pero sí también tener en claro como profes de artística, de que siempre estamos como en la parte del hilo más fino, ¿no? En ese sentido sí comparto con esto, de que siempre estamos en la parte donde primero se corta. Sí. O sea, no, y si bien cada seguridad que vamos adquiriendo después de mucho tiempo de insistencia, también tiene que ver, o sea, yo creo que, a ver, ¿qué es ideológico? Que no tiene que ver con una casualidad que esto suceda. O sea, yo sí por ahí estoy de acuerdo con Gustavo en esta idea de que el arte dentro de las instituciones siempre fue peligroso. Sobre todo en el sentido de que brinda otras formas de ver, otras posibilidades de miradas. Entonces, si bien ahora podemos festejar lo de los diseños curriculares, también tenemos que estar asustados porque, qué sé yo, se han cortado todos los llamados a concursos de artística en toda la provincia. Y no es casualidad que no sean declarados esenciales. Tiene que ver con que todavía no está naturalizado, no está impuesto, de que nosotros damos contenido. ¿Sí? No somos la hora de recreo, no somos los especiales. Y creo que todavía en eso queda un montón para poder entender. O sea, no sé, a mí me pasa con las futuras maestras, que son mis alumnas, esto de explicar, no somos el recreo, no estamos acá para que haga el dibujito de la cartelera, el himno en el acto o sea, entonces, de eso, a poder hacer la transposición a un lenguaje completo, cargado de metáfora, intencional, ¿cómo lo vamos a construir en un sistema, en este sistema educativo? Por ahí me hago esa pregunta, capaz que es demasiado ambiciosa en esta hora de la mañana, pero todavía me pregunto a futuro, ¿no? ¿Qué es? Perdón, y pesimista también es un poco la pregunta. Bueno, yo, vos sabés que siempre he tenido bastante pesimista la mirada, pero yo ahora estoy bastante más
con una mirada un poco más en busca de acciones afirmativas, que es un concepto nuevo que estoy utilizando de Rita Segato, que me encantó, que tiene que ver con qué puedo hacer yo para ir modificando, para que las cosas cambien para bien, ¿no? Y que queden establecidas. Y me parece que nosotros desde el lugar que podemos, desde el lugar que estamos frente al aula, podemos sacar el rol que tenía utilitarista la educación artística. Eso me parece que ya no es poco. O sea, decir, che, mira, a ver, ¿en qué puedo aplicar esto en el aula? No hace falta que estés aplicando esto en el aula. A ver cómo uso una canción para enseñar los números. Hacelo si querés, pero no es para eso de la música. Es para otras cosas. O sea, lo más importante está por otro lugar. Si lo querés usar, lo podés hacer también a eso, ¿no? Pero el problema es que nos quedemos solamente con eso, que digamos, en realidad yo curso los lenguajes artísticos porque tengo que ver cómo lo voy a aplicar en el aula. Y en realidad, las obras de arte, los artistas, las intencionales van por otros lugares. Y lo rico me parece que está por ese otro lugar. Entonces me parece que hay que poner la mirada por esos lados. No sé, eso creo. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo, bueno, y con lo que dice Mariela, que esta cuestión de que siempre está relegada el arte, bueno, para el recreo, para estas cuestiones de diversión. Y me parece muy importante esta cuestión, ha ido creciendo, esto es una opinión personal, o por ahí de un recuerdo personal. Yo fui a un colegio industrial, fui a un colegio de comercio también, y no tuve nunca música. Me parece que a partir de, bueno, de la gestión, el gobierno, bueno, de Kirchner, se le dio un impulso muy importante al arte, y hay un anexo que me parece muy, que es un aporte muy bueno para la educación artística, que es el sistema educativo, es un anexo en el sistema educativo nacional de la LEN, que sería, el documento es la educación artística en el sistema educativo nacional, ¿no? Y ahí habla muy bien de lo que son los antecedentes del arte en el sistema educativo, y habla de esta cuestión del arte como un campo de conocimiento con una complejidad importante, ¿no? Al igual que cualquier otra asignatura, y como que se le dio un espacio más. Empezó a haber muchos espacios educativos, artísticos en el sistema educativo, que me parece muy bueno eso. En el secundario, agregar todas las materias artísticas, darle un espacio y un lugar, me parece que fue como un puntapié inicial, y ahora es como que está empezando a crecer. Fue un semillero muy importante, y todavía se preservan esos lugares. Espero que no lo saquen, espero que no queden relegados y que sigan creciendo, ¿no? Me parece muy importante, aparte del NAP y aparte del diseño curricular provincial, está muy bueno por ahí leer este documento de la educación artística en el sistema educativo nacional, porque ese anexo es muy importante. Y más o menos tiene una mirada de lo que venimos hablando con respecto a esta cuestión del lenguaje, que no quede únicamente relegado a la parte divertida o como complemento terapéutico, sino como que es un lenguaje que comunica y tiene un fin en sí mismo, o sea, y tiene una complejidad al igual que, muy importante, al igual que cualquier otro campo de conocimiento. Me parece, es como para agregar eso. No, a mí me gustaría retomar un poco lo que decían de los NAP, de esta nueva mirada, ¿no? Con los lenguajes artísticos. Pero más allá de que esté todo eso ya planteado, y si bien algunos docentes estamos trabajando en esa mirada, tiene que ver también con la concepción de arte y de educación que tiene cada docente. Entonces todavía seguimos viendo en las escuelas docentes que nos trabajan desde ese lugar, y ahí hay un rol más allá de los que ya están, bueno, ya están, y uno puede trabajar, como decía Gustavo recién, trabajando desde el aula y proponiendo otras cosas, pero me parece un rol muy importante el de los institutos de formación docente, en formar en los paradigmas, en las concepciones diferentes que hay sobre educación y sobre arte, e instar a los alumnos de los institutos a posicionarse en un lugar y a comprometerse. Entonces desde ahí se va a desprender, porque por más que estén los NAP y un montón de cosas, el docente en el aula sigue trabajando desde donde fue, lamentablemente, los hábitos que ya tiene. Entonces
sigue reproduciendo cuestiones que aprende en su vida escolar desde su infancia, ¿no? Entonces, si en los institutos de formación docente no se empieza a cuestionar y no se empieza, que ya se está haciendo, ¿no? Pero para mí falta bastante, a instar a posicionarse en un paradigma, en una concepción de arte y de educación, va a faltar un montón, por más que estén los NAP y un montón de cosas. Es lo que se ve en las escuelas hoy en día, ¿no? Lo veo en las escuelas que trabajo. Totalmente de acuerdo. Ay, no escucho. ¿No se escuchó? Decía que estoy de acuerdo en lo que dice la compañera, que me parece una reflexión muy interesante y, bueno, para tomar nota. Bueno, André, no sé si queda anotado algún tema que se nos haya escapado para discutir. Me parece que lo más importante estuvo planteado y, eh, me pareció muy rico la participación de los invitados. No puedo hablar de mis colegas porque ya los conozco. No, me pareció muy lindo todo. Así que bueno, no sé si te parece que vamos dando algún cierre o no sé, alguna reflexión Y hay final cada solo uno. un Sí, tema de los que habíamos punteado que me gustaría, aunque sea 2 minutos, sí. a dar una vuelta, que es lo que van pensando, que es en relación a la experiencia, ¿no? Porque en un momento uno de los temas era las distintas formas en que es nombrado el espacio en la educación y cómo esto de alguna manera afecta o determina lo que se da en la escuela. Y hay una de las formas en que se nombra, que es expresión artística, otro lenguaje artístico, otro arte, otro educación artística y demás. Pero hay un aspecto especialmente que creo que no está como nombre de materia, que es el de experiencia artística, que me interesaría pensarlo, recuperarlo, porque a partir de distintos años que he estado dando este espacio, cada vez me convenzo más que la mejor manera de entrar o de trabajar el lenguaje es justamente tener la experiencia con el lenguaje, ya sea como productor o como espectador, básicamente en el caso del teatro. Como que en un punto es mucho más efectivo o nos ayuda mucho más a entrar y a entender en los códigos el tener las distintas experiencias, que es algo que es totalmente irreproducible, que es intransferible, y que se da en circunstancias muy particulares, o sea que de hecho en el caso de teatro no se puede dar en este momento, ya lo comentó Mariela. ¿Y a qué nos lleva esto de analizar la experiencia de otro? ¿No? Que es lo que en definitiva estamos haciendo en el teatro. ¿No? El teatro existe cuando existen espectadores e intérpretes o actores, actrices en un mismo lugar. Si eso no sucede, no existe teatro. Entonces, como eso no lo podemos tener, no podemos hacer que los alumnos tengan la experiencia artística del teatro, lo que hacemos es analizar la experiencia de otros. ¿Y a qué tipo de análisis nos lleva? O sea, ¿y qué es lo que podemos llegar a trabajar ahí? Bueno, me pareció muy bien, Gabriel, la acotación. Inclusive me hiciste pensar en esto que no sé si todo el mundo lo piensa. Me parece que uno lo piensa desde el momento en que estudia con un profesor de teatro, porque muchas veces tenemos naturalizado que una cosa es una cosa y después resulta que no es tan así. La idea que vos planteas de teatro, si yo estoy viendo una pantalla
estoy viendo una obra de teatro en una pantalla. Eso no es teatro, o sí es teatro. No. Me gustaría que aclare porque en realidad... Hola, Gabriel. Ay, perdón. Lo que pasa es que... No, está bien. La teatral. Domínguez quiere pelear, Domínguez, por favor. Sí, No, sí. Pablo, vos sabés que yo no de peleo, discuto. No. No, me parece muy bien que hagan esa aclaración, porque también me parece que enriquece la mirada de los músicos y de la gente que está en otro ámbito, de otro lenguaje artístico. Mira, yo creo que en realidad pasa con todo. A mí me tocó, por ejemplo, tener la suerte de poder conocer museos de obras que antes había visto en lámina, ¿no? O sea, esto de que uno se compra el libro y ve la lámina del artista, y un día llegué al museo y lo vi en vivo, ¿no? Vi la obra real, con la textura, con la profundidad, con las dimensiones. O sea, y lo que me pasó no fue lo mismo que me pasó ante la lámina, ¿no? Tiene que ver con esto del aura del artista, de poder estar ahí. No siento lo mismo en un recital cuando voy a ver la música en vivo que si lo voy escuchando en el colectivo con los auriculares en la calle. El teatro tiene esta particularidad de que ni siquiera se puede respetar el código. O sea, no le puedes sacar una foto a ese momento y decir es esto. Porque el teatro tiene una cuestión temporal, es único y irrepetible, pasa acá y pasa en la comunicación con el otro. Lo otro se llama cine, cuando está mediado por la tecnología, se puede llamar material audiovisual, vas a tener otro tipo de vínculo, vas a tener otro tipo y otro proceso de comunicación, pero no va a estar el ritual, que sería como lo fundante en el teatro. Perdón, me pongo un poco, en este momento... Está perfecto. Era eso lo que les estaba pidiendo. Es como que hay una cosa que pasa en el espectador que se prepara, todo su ser se prepara para ir al encuentro. ¿Está bien? ¿Lo estoy diciendo muy bien? He aprendido un poquito. Te afeitás, te pones perfumito o no, depende. Te peinás, no sé, haces lo que sea, pero para el encuentro. Y eso muchas veces se pierde o se diluye frente a una pantalla que no me está mostrando lo que yo estoy viendo, sino lo que me está diciendo un director de cámara y un camarógrafo y un iluminador y no sé, montones de otras cosas que no estoy pudiendo analizar, ¿no? Hay muchas artificialidades Más en puestas el allí teatro, que me separan de la experiencia directa. Cuando hablamos de experiencia, tiene que ver con esta cuestión de la experiencia directa, ¿no? Que se pierde. Y que tiene que ver con lo humano, sí, con la presencia. también lo espectatorial puesto desde el lugar del otro. En el teatro vos elegís lo que estás viendo, ¿no? O sea, vos te sentás y tenés un panorama grandísimo de estar eligiendo qué es lo que estás seleccionando para ver. Desde el espectador que está al lado, ¿no? De tu compañero que te llevó a ver si le gusta lo que lo llevaste a ver o qué sé yo, a la obra que se está poniendo en ese momento en escena. En estos medios audiovisuales, otro elige tu mirada, otro elige el primer plano, otro elige el detalle. Y cuando queremos hacer esto como en vivo en teatro, lo que tenemos también es un recorte, tiene que ver con algo técnico, más allá de que para mí es aburridísimo. Está bien. Porque de todo no... modo, te permite, los efectos de la didáctica tal vez te permita analizar algún signo, pero ese signo está descontextualizado. Ese sería el punto, ¿no? O sea, te permite hacer ciertos análisis, pero no tener la experiencia. Claro, y te parece hacer el análisis de esa obra filmada en ese momento y en ese contexto. Nada más, es un recorte de ese espectáculo, no es el espectáculo. Perfecto. Disculpe, pero estamos como muy nosotros vulnerables, muy susceptibles con respecto a este tema, porque hace 6 meses que no podemos actuar y sentimos como que no hay reemplazo para el convivio, ¿no? Entonces estamos como yo creo que los actores, las actrices y la gente, las hacedoras de teatro, estamos como en una instancia
yo lo podría llamar casi de abstinencia. Entonces, salgamos. Total, sí, sí. Vi en los medios de comunicación, no en vivo y en directo, que se ha hecho una manifestación y una intervención callejera en el centro de San Luis, justamente para manifestar lo que está comentando la compañera. Esta situación tremenda, donde sí, están habilitados los negocios para el consumo, los bares, y bueno, esta situación de que no pueden actuar, de que no se puede ir a ver teatro o participar de algún encuentro de circo. Lo vi justamente hace pocos días en las redes, estaba filmado esa intervención. Creo que ese también es otro buen tema, ¿no? O sea, este tema que está saliendo ahora a flote, que tiene que ver con que el arte es trabajo, ¿no? Que no es nada más que entretenimiento, no es un hobby, o sea, el arte es trabajo. Yo creo que los momentos de crisis es donde lo ponen en relevancia, esto de cuánta gente trabaja, cuánta gente sostiene, cuánta gente se forma para llevarlo adelante. Entonces, no sé, lo dejo ahí tirando, por ahí para otro encuentro. Me encantó. El arte es trabajo y el arte es conocimiento. Producimos sentidos a través de las experiencias y de las expresiones artísticas. Quedó claro eso, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando este encuentro. ¿Alguna reflexión final para cerrar? ¿Quieres empezar, Gustavo? ¿Sos el primero? No, yo sí, simplemente me parece que ya por demás ha sido enriquecedora esta participación y esta invitación que nos han aceptado los colegas, las colegas, y bueno, agradecerles que hayan venido a participar acá. Así que bueno, muchas gracias, eso simplemente. Gabriel. Lo mismo, muchas gracias a las compañeras y al compañero, y espero que la próxima nos encontremos en otro lugar, en un lugar real, no virtual, y que vuelva a la vieja normalidad. Vamos. Mariela. Bueno, nada, agradecer el espacio, está bueno, y también está bueno juntarnos a hablar de arte, o sea, está bueno, lo podríamos aprovechar. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por la invitación. Bien. Laura. También igual, agradecerles un montón por el espacio, por lo charlado. Ahí quedan en movimiento un montón de cuestiones, ideas y cuestiones para seguir pensando, ¿no? Y también deseo un espacio físico para vernos. Y muchas gracias. Perfecto. Pablo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que está bueno reunirse entre colegas para, bueno, compañeros y compañeras para charlar de estas cuestiones porque me parecen muy interesantes y muy importantes. Y se armó un lindo hilo conductor sobre lo que es el lenguaje artístico y me pareció muy enriquecedor. Así que, bueno, en estos tiempos de pandemia, bueno, se pueden dar este tipo de formas de comunicación que dentro de todo están buenas y, bueno, nos logró juntar rápidamente a 6 personas que están en otros puntos de la ciudad o de la provincia para poder hablar de esto y, bueno, dejar algo de lo que pensamos. Así que muy de acuerdo con todos ustedes y la verdad que me siento como muy agradecido porque fue muy enriquecedor. Así que eso nomás. Perfecto. Andrea, antes que hagas el cierre, una sola cosita. A ustedes ya les agradecí. Ahora a las alumnas y a los alumnos que cuando estén frente a una obra de arte, no se dejen de hacer preguntas nunca. Eso nada más. Sí. Bueno, mi cierre va en concordancia con lo que dice el compañero Gabriel, retomando lo que dijo Laura, en esta todavía tenemos la base teórica, falta por parte de docentes, formadores de docentes y también de estudiantes, futuros docentes, falta poner ese plus, falta entender y posicionarnos en este paradigma justamente que hablábamos que el arte es
conocimiento que desde el arte construimos, mensaje, que se establecen sentidos y forma de mirar el mundo, no hacernos los sonsos frente a esa mirada, y también rescato mucho lo que dijo Mariela, que es colectivo, esta construcción del mensaje es conjunta. Así que, bueno, agradecerles y, bueno, espero también un próximo encuentro. Adiós, gracias por todo. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.